Continuaremos con la última cultura prehispánica, la cultura inca. La literatura inca estaba ligada a la liturgia y a las manifestaciones del culto religioso. En la poesía inca, el arte del lenguaje retacado, refrenado por una especie de obligación táctica de ser sencillo e inteligible, para todos. Por eso, podemos apreciar la repetición visible de metáforas, símbolos y procedimientos literarios. Había dos tipos de creadores en las letras incas. Primero estaba el Amauta, que era un filósofo, historiador y maestro, que se responsabilizaba de preservar la historia oficial y transmitir las tradiciones orales y de los ritos. El otro tipo de creador de las letras incas es el Arahuicú, que es el poeta o el versificador. También estaban los arabiscus, quienes eran autores de la poesía lírica y se encargaban de imponer una cierta uniformidad de expresión. Este era escogido, debido a sus dones naturales, después de haber sido escuchado por una asamblea de amautas. Su función era decidir los temas importantes y las formas de belleza de arte y de lenguaje. La música era primordial en las formas prosódicas, tener un sistema fonético muy diversificado, que no seguían las reglas europeas de longitud y rima. Las provisiones religiosas transformaron la música andina. Su producción artística se caracterizaba por tener una función pública, encauzada hacia el interés colectivo de la mayoría, pero también se interesaba en temas y expresiones que representaban la vida íntima, al igual que confesiones personales. La mayoría de los textos de la literatura inca tenían en conjunción la música, la danza y los cantos, que formaban un acto literario teatral, cuya finalidad era su representación. Es evidente que esta es la literatura prehispánica que más se amplió en el desarrollo de la necesidad dramática. En el aspecto literario lingüístico, se han encontrado características importantes del culto al sol, de la inexistencia de rituales cristianos, de las reglas jerárquicas en su organización del Estado inca, y por lo tanto, dominamos ahora el pensamiento dramático de este pueblo. Dentro de las características de esta literatura se encuentran las siguientes. Anónima, no había autor. Panteísta, se relacionaban con la naturaleza. Agraria, temas agrícolas. Politeísta, creían en muchos dioses. Oral, transmitían de padre a hijos estas literaturas. En la literatura inca se recitaban los poemas por lo general colectivamente en coros, acompañados de instrumentos diversos. En sus obras narran los recuerdos de algún hecho histórico. Los textos sobresalientes de la literatura inca se dividen en los siguientes. Hayi. Así se le llama al canto del triunfo, que es la composición poética más conocida por los incas. Por sus temas y su forma se puede asimilar a nuestros himnos. Es un poema dedicado a la flora de los dioses, es decir, a un canto sagrado. Arahui. Es la expresión poética o verso por excelencia, narrado por un arahuicú. Era una composición alegre, épica e histórica. Huayño. Es un poema acompañado de la música y de la danza. Era la expresión lírica más usada por los incas para cantar la belleza de la naturaleza o de la mujer amada. Taqui. Es una composición en verso con música, en la que se expresaban todos los sentimientos y se trataban temas diversos. Fue la forma más elemental o inmediata del ejercicio poético. Urpi. Es un poema corto, elaborado cuidadosamente, que consta de refinamientos formales precisos. La temática siempre es el dolor, causado por la desesperación de la mujer amada, simbolizado por una paloma blanca. Wawaki. Canto dialogado, repetido por dos coros, que se responden sucesivamente. Era un género literario, muy bien caracterizado, que se declamaba en las fiestas de la luna y en las épocas del año en las que se debía cuidar las siembras. Cuashua. Era un poema cantado y bailado que expresaba ironía, pillería y alegría de vivir. Su temática era siempre agradable. Aranguay. Era una composición humorística corta y burlona. Intentaba ilustrar algún presto, señalar o dar lecciones morales. Lanca. Es un drama histórico o una elegía
que consagra a personajes históricos en la actualidad. Teatro. Los incas eran amantes del teatro dramático, ya que trataban de llevar a la escena todas sus composiciones literarias. De toda la riqueza, hoy no contamos sino solo con 3 o 4 textos, como es el Apú o Yantay. La lengua usada en el teatro era refinada y arcaizante. El teatro era parte de un rito religioso para los incas, y se representaban varios géneros de ella, tragedias y comedias en general. Las obras sobresalientes. El conductor del hombre, que es anónimo, es un homenaje de la naturaleza. Himno del Inca Huáscar, dirigido a los huacas, para manifestar amargura y desaliento. Anónimo. Apú Ollantay. Anónimo. Tragedia del fin de Atahualpa. Anónimo. Los autores sobresalientes. Una de las características principales del Imperio Inca es que sus obras son anónimas. Y como sabemos, de las 3 culturas prehispánicas más importantes, la literatura inca es la menos conocida, porque fue la que sufrió mayor deterioro y destrucción de sus fuentes con la conquista española. Sin embargo, hay varios cronistas que recopilaron antiguos textos, como Garcilaso de la Vega, Cristóbal de Molina y Santa Cruz Pachacuti.